habilitando la grabación y voy a hacer la introducción tuya para que empecemos si estás de acuerdo. Perfecto, ya voy a empezar a proyectar. Yo creo que la podemos hacer casi a dos voces con Eduardo. Muy bien, entonces, muy buenas tardes para todos y para nosotros en el Consejo Directivo de Atarraya. Es muy grato en la tarde de hoy contar con la presencia de la doctora Cecilia María Vélez, quien nos va a hablar sobre un tema de mucha importancia y además fascinante para esta fundación, que es el tema de la educación. Aunque Cecilia María no necesita de ninguna presentación porque todos la conocemos por su trayectoria y realizaciones. Me parece pertinente mencionar muy brevemente lo que ha sido su hoja de vida para reiterar la complacencia de tenerla esta tarde entre nosotros. Cecilia María Vélez White es economista de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Obtuvo además el título de máster en Ciencias Económicas en la Universidad Católica de Lovaina y en el Instituto Tecnológico de Massachusetts cursó el programa especial de estudios urbanos y regionales para áreas en desarrollo. Entre sus cargos destacamos, fue secretaria de Educación en el Distrito Especial durante la administración de Peñalosa y posteriormente ratificada por Mocus. Fue ministra de Educación Nacional durante los dos periodos del presidente Uribe. Fue rectora de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, también ministra consejera en Asuntos Económicos en la Embajada de Colombia ante Gran Bretaña en Londres. Como acaba de mencionar, trabajó en Planeación Nacional y, en fin, otra serie de cargos y de responsabilidades en las cuales siempre se destacó por su competencia y idoneidad, por todo lo cual, Cecilia, reiteramos nuestra gratitud por aceptar esta invitación, nuestro agrado por tenerte esta tarde en la tertulia y el auditorio está a disposición. Mil gracias. Pero no, muchas gracias por esta invitación. Como les digo, yo soy cordobesa de corazón. Tengo unos amigos encantadores allá y bueno, y lo que les voy a contar, pues como les digo, esto podría ser a dos voces con Eduardo, porque Eduardo conoce mucho, no solamente la educación en Colombia, sino también en todo el mundo. Pues yo la pongo educación entre lo deseable y lo posible, pues porque es un poco, pues que demos un vistazo, que miremos un poco el sistema y los condicionantes que tiene, lo que uno pensaría que sería bueno, e inclusive pues yo estaba aquí como siguiendo mucho lo que pueden haber, lo que pueden ser los desarrollos legales en esta época, que menos mal no han sido muchos, y entonces un poco pues lo que uno más o menos podría lograr ahora. Em, bueno, entonces eso es, vamos a hacer un marco jurídico, cual nosotros pues tenemos un marco desde la Constitución y las leyes que la reglamentaron, un poco cómo ha evolucionado la cobertura a todos los niveles y algunos pantallazos de calidad. Lo ideal que sería como un modelo que uno podría buscar, o sea, refinar cosas que se pensaron en la Constitución y que no supieron pasar, pero que ahora, bueno, es que, decir, la vejez da una perspectiva histórica impresionante, o sea, yo estuve no desde educación, sino desde descentralización, participando tanto en la Constitución como después de su jefe de planeación, pues me tocó el paso de las leyes, entonces dijéramos, ahí tenemos un marco jurídico y con algunas cambios que ha habido, pero realmente es más o menos el mismo marco jurídico. Y ahí inclusive hay cosas que no se lograron en ese momento, pero que uno trataría de que de alguna manera, algún momento se puedan lograr. Y entonces ahí, bueno, no voy a hablar del estatutario porque eso pasó de las universidades, la ley de universidades que en este momento se está discutiendo y la ley de participaciones que se empieza pues esa discusión con el nuevo marco de las transferencias y algunas acciones que yo creo que se pueden hacer y de hecho se están haciendo y voy a poner un poquito de cosas que sí se pueden hacer y que tienen resultados efectivos como lo de Manizales, que creo que Eduardo lo conoce mucho. Aquí, ¿qué será que aquí no? Bueno. Entonces, el marco legal.
está la Constitución del 91. En la Constitución del 91 se volcó mucho a reglamentar pues, derechos y especialmente el derecho a educación, de salud, en fin, dijéramos, hay bastantes cosas sobre educación y pues planteó básicamente la descentralización. Entonces, ¿qué pasó? O sea, en educación inicial, eh, mm, pues obviamente la ¿De Constitución qué del está 91. hablando? ¿Ya? Ah, bueno, sí, Sí, sí. bueno, en la Constitución es decir, es un marco muy general Cuando quiera. Venga, y se para. Sí, desarrollaron sí, en la sí, ley. ya está, ya. Ya está conectado aquí. Ajá. No está aquí, no está hablando. Pero ustedes me oyen, no importa que esté, que tengamos eco. Bueno, a ver, entonces el desarrollo realmente de la Constitución está en la ley 115 y habla del preescolar como obligatorio, pero pone un año de obligación. Pero después se ha seguido desarrollando lo que es el marco de educación inicial con una ley que nos tocó a nosotros, esto mucho más desde bienestar y desde protección, pero habla de educación inicial, que es la ley 98 del 2006, y después hay una ley del 2016, en donde ya se plantearon los principios de educación inicial, que entre otras cosas hablaba de 0 a 5. Nosotros realmente como obligatorio tenemos el primer año y ahora se le está dando mucho impulso a que en la pública se introduzcan 2 años adicionales en transición. Pues está lo de básica y media, que por un lado está la reglamentación de la ley 115. Es una reglamentación que en el espíritu fue muy descentralizadora hacia las instituciones. Pues, pero lo que quedó es que pues, no tenemos un currículo estricto nacional. Puede haber lineamientos políticas, pero realmente los proyectos educativos institucionales son muy importantes y con unos lineamientos que algunos dicen que son muy genéricos, las instituciones educativas pueden realmente tener autonomía sobre lo que van a enseñar y los énfasis que van a poner. Y pues se reglamentó, por ejemplo, la evaluación. Pues siempre peleamos porque los maestros no se evalúan, pero cuando yo me encuentro con ellos y ellos me dicen, pero si no hacen sino evaluarnos, pues los evalúan, pero lo que pasa es que realmente, como los evalúan los rectores, a nadie se le niega una evaluación, pero está bastante reglamentado y hay todas las posibilidades de evaluar. Y nosotros, de hecho, en un estatuto que surgió a partir del 2001, pues logramos meter unas cosas de evaluación importantes. Lo que pasa es que en las negociaciones de FECODE siempre se, 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 se cambian, pero dio pie para que montáramos toda la batería de evaluaciones de competencias a todos los niveles, porque nosotros contábamos nomás con el ICFES, pero esa ley nos daba la posibilidad de hacer evaluaciones a todos los niveles. A mí en general me parece que es una ley que aguanta ahora cuando la estuvimos revisando, porque estaban con eso de la ley estatutaria. mm, pues yo creo que era mejor que no la tocaran. Finalmente salió una ley relativamente buena, que por eso FECODE no la aceptó, pero dijéramos que ahí el problema básico es que no, y eso fue un paro de FECODE inmenso cuando la Constitución, de que no se podía descentralizar el manejo administrativo de los docentes hacia las instituciones educativas. Se pasaba la administración a las entidades locales, departamentos y municipios, pero entre otras cosas el planteamiento en ese momento era mejor que fuera municipal, y eso era mucho influencia, yo creo que Eduardo desde el Banco Mundial, que estábamos todos hablando de la municipalización de la educación, pero ni eso, pues. Bueno, y la verdad es que yo creo que ahí no se equivocaron mucho porque sí hay unos municipios demasiado chiquitos, entonces dijéramos que en los departamentos, los municipios pequeños está bien que se administren de allí, pero es que lo más importante hubiera sido realmente poner la posibilidad de que se seleccione, pues bueno, puede que la selección sea por concurso y eso estaba bien, pero que la posibilidad de elegir el maestro esté a nivel de la institución, porque hay que tenemos un complique en esa administración. Viene la ley 60, que era la que distribuía los recursos. En ese momento se distribuían mucho por pobreza y por cobertura para darles más a los que tenían menos cobertura.
Yo creo que tenía incentivos perversos. Yo inclusive ahí participé mucho pensando que se debía poner hasta per cápita en ese momento, pues porque en el fondo si la ley lo que dice es que te dan más si eres más pobre y tienes menos cobertura, pues tú no tienes ningún incentivo de aumentar la cobertura. Eso se resolvió en parte con la ley 715 del 2001, en donde pues obviamente que fue por una crisis fiscal y era para resolver un problema de crecimiento exagerado que tenía el situado, pero se aprovechó la 715 aprovechó para dos cosas, para poner el per cápita, que pues yo creo que tiene incentivos buenos, no son de calidad, son meramente de cobertura, que uno podría haber complementado con incentivos de calidad, y hubo una cosa muy importante ahí, fue que en la ley 715 aceptaron unas facultades extraordinarias y se sacó un nuevo estatuto docente. Nunca se había podido tocar el estatuto docente y realmente si uno se metía a tocar el estatuto docente que había sido el 78, pues lo que salía era peluqueado, pues no era para mejor sino para peor porque es que la fortaleza de FECODE es mucha. Y entonces lo que se decidió fue sacar un segundo estatuto porque así pues realmente FECODE no podía movilizar a gente que no estaba todavía en el estatuto, era para los nuevos. Y era un estatuto que si bien era complicadísimo, a mí me tocó, yo digo que yo participo en la discusión de las leyes y después me toca comérmelas. A mí me tocó implementar ese estatuto que era un poquito angélico, pero dijéramos que era lo mejor que se podía hacer en ese momento. Y de todas maneras, con las negociaciones de FECODE se ha desdibujado mucho. Entonces, dijéramos que eso, vamos ahí es decir, ese es el marco legal. Estoy hablando básicamente de la pública. Nosotros tenemos por lo menos un 80% de la educación en la pública, que no es muy distinto a los países que nosotros pensamos que tienen toda la educación pública. O sea, cuando usted ve los países de la OECD, todo, es más o menos eso. O sea, tienen un 80% de educación en la básica y la media, pues ahí hay diferencias si es primaria o si es secundaria, pero en general nosotros tenemos una cobertura pública bien importante. Bueno, y está por otro lado la posmedia, ya hablamos de posmedia porque ahí está la superior, la técnica y la tecnológica. La superior está arreglada por la ley 30 que dio mucha autonomía a las instituciones, a las instituciones de educación superior, a las universidades. Pues usted puede intervenir como han intervenido ahora en la Nacional, que nombrando el rector y haciendo algunas trampas, pero la verdad es que son muy autónomas del gobierno y eso es muy importante. Una de las cosas que yo guardé y por eso inclusive a mí la cosa de los currículos muy detallados y muy únicos me dan un poquito de nervios de un gobierno queriendo pues realmente plantear sus posiciones y desarrollar su visión ideológica a través de la educación. Entonces, dijéramos, la autonomía de las universidades está bien y cierta autonomía curricular en la básica también, a mí me parece que hay que defenderla. La ley 30 tiene un problema que es el que se está resolviendo ahora, que estamos pues, o que se está en esa discusión, que son dos artículos que fueron muy buenos en su momento y que le dieron una estabilidad a los recursos de las universidades, porque las universidades les daban presupuesto, especialmente, pues obviamente a las públicas, les daban presupuesto a veces y a veces no. Pues, y les bajaban el presupuesto. Entonces, para ellos era muy complicado planear y les estabilizó, les dijo, como mínimo, los gobiernos les tienen que dar lo mismo que les dieron el año pasado, más un incremento de la inflación. Y obviamente usted les podía dar más, pero tenía un incentivo ahí perverso que decía, pero todo lo que le dé pasa a la base. Entonces, por ejemplo, si usted les daba plata para infraestructura, y eso pasa todavía hoy, bueno, ahí hemos encontrado formas de darles plata por otros lados, pero si usted le daba a una universidad plata para una infraestructura, eso le hacía base y entonces eso crecía la plata del próximo presupuesto. Eso paró en que no se les da a las universidades públicas en general, ningún gobierno ha atrevido a darles más de la básica, más la inflación, salvo este que ya está dando, bueno, en fin, porque además pues como que no permitía ponerles incentivos. Yo llegué a la última parte del gobierno con una negociación con ellos, de decirles, "Vea, yo les cambio ese artículo y vamos a cambiar ese artículo, pero ponemos unos incentivos, o sea, que ustedes den cuenta de algo, que yo les pase, el excedente que les pase, tenga algunos incentivos de calidad y tal. Llegamos inclusive a,
Yo me acuerdo que Básima me dijo, pase eso, pero eso no está bien bueno, pero pásenlo pues porque estamos urgidos, pero porque es muy difícil obviamente evaluar cuáles son los incentivos, pero no pasó porque ya era la última parte del gobierno y ese problema no se ha resuelto, que es el que, que es con el que corren las universidades públicas hasta ahora y que es el que se está tratando de resolver ahora con la ley 30. Y bueno, y los técnicos y tecnológicos que tienen la ley 149 del 2002, que reglamenta ya toda esa parte de técnica y tecnológica. Si bien en la pública, en la básica y la media tenemos el 80% de pública, en este momento en la superior tenemos como 55% de pública. Eh, Cuando yo entré a mí me dicen que yo soy privatizadora, pero yo creo que cuando yo entré era 40% privado y salí casi como 48% de pública. Finalmente siempre, siempre fortalecía la pública, pero ahora está como en el 55% y obviamente pues este gobierno quiere crecer quiere crecer la matrícula pública. El problema es que está haciendo en detrimento de la privada y entonces el problema es que en términos de cobertura global yo no creo que vayan a poder hacer mucha cosa. Entonces dijéramos que ese es el marco que en este momento tenemos. Se intentó pasar una ley estatutaria que, como les digo, al fin quedó bastante buena y pues FECODE se paró y no la dejó pasar. Y se está en este momento discutiendo, o sea, una redistribución otra vez con el acto legislativo que se planteó de aumento de las transferencias a los territorios. Entonces, pues obviamente hay que hacer otra barajada de cómo es que se va a distribuir esa plata. Y por otro lado, pues está la discusión de los artículos de la ley 30 que tienen que ver con la financiación de la universidad pública. Ahí estamos. A ver, yo voy a ver, ¿de dónde es que paso yo esto? Bueno, a ver, miren, aquí están, espérense un momentico, yo pongo que aquí me está estorbando esto. Aquí está la evolución, aquí estamos en cobertura bruta. Cobertura bruta es simplemente coger la matrícula y compararlo con los muchachos en edad. Entonces, obviamente, ahí tenemos, bueno, la cobertura bruta del país está en gris y no es que bruta, pero de todas maneras está por encima, pues esto es preescolar, básica y media y por preescolar no tenemos sino un año, ¿no? Ahora ya estamos hablando que eso es una política de este gobierno de los 3 años de preescolar. Eso estaba inclusive desde la ley 115, pero realmente como obligatoria no era sino el primer año, entonces no estamos hablando sino del primer año. Aquí, como ven, están disminuyendo coberturas brutas, pero eso quiere decir pues que de pronto estamos mejorando en términos de que la gente está más en edad, pues porque tener 115% de cobertura bruta eh, es muy, pues no tendría sentido, o sea, porque se supone que estamos recibiendo más gente con esta edad. Entonces, como ustedes vean, a ver, empecemos por la primaria, que es la gris, viene bajando. Ahora, ahí hay otro elemento muy impresionante que pues todos hemos visto en los últimos tiempos, la disminución, el cambio demográfico. Yo lo empecé a ver en el 2004. O sea, ya los niños que entraban a primero o a segundo, los niños que entraban a primero eran menos que los niños que entraban a segundo de primaria. O sea, casi toda la primaria ya venía disminuyendo y no era porque no estuviéramos aumentando la oferta, porque ya obviamente que en toda esta, pues estos tenemos, bueno, aquí está desde el 2015, pero si uno coge unas proyecciones desde el 90 que las estoy analizando ahora, siempre ha venido aumentando la cobertura, siempre hemos venido aumentando la capacidad del sistema para tener niños, pues porque llegamos a sitios más alejados, porque obviamente también cuando la gente se viene para las ciudades, pues hay más oferta en la ciudad. Pero sí se está viendo y en este momento ya las universidades lo están sintiendo muy duro, esa disminución demográfica que está poniendo que hay menos gente y especialmente de los estratos que ya tenían acceso, o sea, los que están más cerca, dijéramos, a las ciudades o los que tienen más posibilidades, allí está bajando todavía más, hay un impacto más grande de ese bajón demográfico. Entonces, ahí tenemos en la amarilla, perdón, la primaria era la gris, la amarilla es la secundaria, y como ustedes ven, pues la secundaria
Sí, cuando nosotros lo dejamos en el 2010 ya estaba en la 100, o sea, la secundaria va hasta el noveno y ahora 104, o sea, tenemos más capacidad. No es que no haya niños en edad por fuera, hay niños en edad por fuera, pero adentro del sistema tenemos la capacidad para atenderlos. El cuento es que recibimos gente con bastante estrés. Además es que somos bastante estrictos, bueno, con algunas variaciones, en definir la neta, porque los niños deben entrar a primero de 6 años, y entonces obviamente hacen toda la cosa, y realmente los niños, muchos no entran a los 6 años al primero, pues, o de los 5 al preescolar, sino que entran más tarde. Entonces ahí hay, dijéramos, algunas distorsiones. Está el azul es la cobertura bruta, pues la cobertura, si se toma desde preescolar hasta la media, y entonces no es que en la media hay muchos, hay menos, y se nos van muchachos, y si uno coge la matrícula de la media es un poco más bajita, pero tendríamos la capacidad, dijéramos, cuando tenemos el número de la matrícula, como les decía, tendríamos la capacidad de recibirlos a todos. El preescolar. Obviamente en el 21 tuvo un bajón muy grande, pues, la pandemia. Yo creo que es que la matrícula del 20 la cogimos al principio, que fue al principio de la pandemia, y ya pues la matrícula del 21 bajó, pero pues el preescolar está, el año cero está en el 94%. Y cuando vemos la media sí está en el 90, o sea, en la media inclusive ni la bruta la tenemos, o sea, cuando ya discriminamos, probablemente tenemos más capacidad en la básica y menos en la media, porque finalmente no, ahí se nos van algunos muchachos por todo, pues, por lo que vamos perdiendo en toda en todo el proceso. La neta, entonces, como les decía, la neta sí, es distinto. Aquí tenemos la neta que ya pasamos a otro tipo de cosas, ya está por el 97, por el 87, por el 78, porque ya lo que estamos cogiendo es exactamente los niños en edad. O sea, que los que sí están cumpliendo las edades, se toma un rango como de 3 edades, un año menos, un año más, pero realmente somos más ácidos en el análisis de la cobertura neta. Em, la media allí estaría en 49, 50%. mm, el preescolar estaría en el 66 de niños que sí están en edad en preescolar. La primaria estaría, no, la secundaria en el 78, la primaria en el 87. En educación superior, esto es la cobertura bruta también. Estamos hablando de cobertura bruta. Estábamos en el 12, estábamos en el 43 y ahora estamos en el. Ay, me impresionó tanto. Imagínense que yo hice, yo hice la superior, yo hice la universidad de los 70. En el 70 la cobertura de educación superior era el 5%. Y yo me sentí más nerviosa. Yo dije, pero no nos dimos cuenta, pues muchos de los que estamos aquí estudiamos en los 70, que éramos de un privilegio enorme. Esto tenía el 5% de cobertura en esa época. Ya en este momento estamos en el 54%. Y yo no sé, Mason aparece por ahí. Yo creo que vamos a ir un poco para abajo con todas estas políticas que nos están planteando. Los recursos. Esto, pues, hablo básicamente de los del sistema de participación. Lo de superior es más complejo. Entonces, aquí está el, ahí, la transferencia está básicamente para pagar maestros. Todo el crecimiento de la transferencia, FECODE tiene una gran capacidad de captarlo para aumento de condiciones salariales de los maestros. En este momento, y eso dijéramos que está bien, porque en este momento, pues uno no puede decir que pobrecitos los maestros, pues dijéramos que tienen un salario, de salida es un salario profesional bastante aceptable. El crecimiento probablemente si se van para otros sectores de pronto pueden tener más expectativas de crecimiento, pero además tienen pues unas condiciones de vacaciones y de todo eso pues interesantes. Entonces uno diría que allí estamos bien.
El problema es que cuando se les hacen esas salsas, pues eso no tiene ninguna relación pues con lo que efectivamente producen o con lo que los niños aprenden. Eso es decir, es que simplemente por estar usted allí está o por presentar unos exámenes, pues puede subir en el escalafón sin que, y bueno, y el nuevo estatuto tiene unas condiciones de evaluación del desempeño, pero siempre llegamos como a un nudo gordiano. En mi época nosotros les hacíamos unos exámenes, uno sabe que unos exámenes de competencia pues no son muy claros para sentir en el calafón, las competencias les cambian relativamente poco y uno no les va a hacer un examen de conocimiento porque pues no tiene sentido en una época en que estamos es para evaluar competencias, pues evaluarles conocimiento. Entonces no cambian mucho las competencias, eh, pero adicionalmente les poníamos una evaluación de desempeño, pero la evaluación de desempeño la hacían los rectores. Los rectores de la pública le tienen mucho pánico a los maestros. No les niegan una evaluación buena, además porque pues también saben que es inútil. Nunca pueden sacar un maestro. Entonces, si el maestro se les va a quedar ahí, ni se los trasladan y tal, y les ponen una mala evaluación, pues eso sí es el peor de los mundos. Entonces, ahí hay un problema, dijéramos, para ligar el desempeño y los resultados de los maestros realmente a posibilidades de aumentos salariales. Entonces, pues hemos tenido realmente aumentos salariales muy importantes y como ustedes ven, la partecita, la diferencia entre lo verde y lo amarillo es lo que se supone que se transfiere para calidad, que se les transfiere a los municipios o hay una platica que se les transfiere a las instituciones educativas. Pero básicamente todo lo otro se va para los maestros. O sea, nosotros tenemos ya casi un 90% de la transferencia que se va para el pago de los maestros y pues el lío de eso es que eso no está ligado a incentivos de calidad. Dijéramos que aquí vemos el gasto en educación y yo creo que ha sido importante, pues ahora esto está en términos nominales, pero en términos reales también es importante. Esto ya sí tiene todo lo que se gasta en educación, ya tiene aquí, pues por eso estaban planteando que ya en este momento educación tiene más plata que los militares. Sin embargo, cuando uno hace la relación con el PIB, yo creo que estuvimos al finales de los 90 y principios de los 2000 un poco más altos, estuvimos rondando el 5, ahora yo creo que estamos por ahí en el 4 o 5. Eso no es muy distinto a lo que gastan todos los países, inclusive los de la OSDE. Bueno, entonces ahora empieza Cristo a padecer y es cuáles son nuestros resultados, que es, dijéramos, lo que en este momento importa y lo que en este momento importa sobre todo desde el punto de vista pues de la inequidad, porque uno dice la educación debería ser, dejáramos un poco o donde enfrentáramos el problema de inequidad, pero pues la verdad es que con estos promedios, especialmente de la pública, bueno, en general el país está bajito, pero inclusive las diferencias por estratos, las diferencias hacen que, pues, en lugar de igualar la educación realmente esté, pues, colaborando con esos niveles de inequidad tan grandes que tiene el país. Esto es, lo de arriba es la OSD. mm, Ustedes ven tampoco es que ellos, pues sí, claro, ellos tienen unos puntajes mucho más altos, pero pues también vienen como disminuyendo. Obviamente cuando uno está muy alto le da más dificultad mejorar. Pero abajo está lo de Colombia, que es la relación, arriba está la media y está también, hay una cosa que me llama la particular y es que lectura en la OECD en general está bajando. Yo no sé si el examen de PISA está siendo más duro, pero ellos también están bajando. Y pues ahí tienen el promedio. Y aquí abajo está Colombia, amarillo es matemáticas, nosotros nos hemos pues más o menos mantenido e inclusive con leves mejoras. A mí me dicen, eso no es gracia. Y la verdad, pues uno sí quisiera que nosotros mejoráramos mucho, pero se puede, uno podría disminuir. O sea, casos se han visto. O sea, si uno coge a Argentina, es impresionante. Argentina, nosotros empezamos, por ejemplo, en los años 90 empezamos con los exámenes latinoamericanos y Colombia estaba en los coleros, estaba en la parte de abajo.
En el 2002 o 3 presentamos otro de esos exámenes latinoamericanos y estábamos en el promedio. Y ya los últimos exámenes nos ponen, dijéramos, a competir más con México, con Chile. Pues Chile nos lleva mucha ventaja, pero ya dijéramos, estamos en la parte de arriba. O sea que Colombia, pues no es que haya mejorado fundamentalmente y sobre todo cuando uno ve estas diferencias con la OSDE, pues ve todo el margen de mejora que tenemos, pero dijéramos que es un sistema que no ha ido para atrás. Entonces aquí tenemos matemáticas, que es la amarilla, ahí es donde además tenemos más posibilidades de mejorar. Está ciencias, que es la verde, que realmente desde mi época pues siempre nos va mucho mejor que en matemáticas y lectura. Y en lectura tenemos un comportamiento parecido al de la OSD, que es que hemos ido disminuyendo pues frente a lo que tuvimos por lo menos en el 15. Bueno, aquí vuelve a hacer eso como para verlo más claro, pero es lo mismo que habíamos visto. Y pues aquí hay unas relaciones de la prueba PISA versus el gasto en educación. Entonces, mira, aquí está pues los resultados de todos los países en lectura. Aquí tenemos Colombia, pues que sería uno de los que menos gasta, de los que está bastante en la curva, pero pues uno ve unos países, dijéramos que no están gastando tanto y que están por encima de la curva de manera importante. O sea, no hay una relación tan directa entre, entre lo que gastamos y lo que obtenemos. Sin embargo, en matemáticas sí estamos por debajo. Ahí tenemos, ahí es grave. Y en ciencias, pues también estamos más o menos en la curva cuando relacionamos gasto por gasto y resultados. Aquí están el Saber Pro. Esta fue una de las cosas que se introdujeron em, al principio de la década, del siglo. Muy gracioso hablar así, pero es que yo era casi del siglo pasado. Son los puntajes en Saber Pro, que pues tiene una tendencia a mantenerse o inclusive a disminuir un poco. En tec- en- y fíjense la diferencia de competencias entre los que salen profesionales y los de técnica y tecnológica. Es muy impresionante la diferencia, el gap que tenemos entre técnica y tecnológica, e inclusive pues está bajando más la técnica y la tecnológica. También aquí están ya por competencia, está el puntaje global en Pro, creo que es este azul más oscuro, es el intermedio. Aquí hay un bajón muy, muy grande en comunicación escrita, que yo sí creo que habría que revisar si no es una mayor exigencia en el examen, pero ahora lo vamos a ver en tecnológica y también se da un bajón muy grande en comunicación escrita. Ahora, si uno les pregunta a los rectores, y le puedo preguntar a mí, dice, está completamente de acuerdo porque esos muchachos llegan a la universidad sin saber escribir. Sin embargo, pues había como un puntaje distinto antes. Es lectura crítica como mejorando, pero pues también como mejorando frente al 21, que sí, en general hubo un bajón, y esto un poco, pues la pandemia nos debió poner en esa situación, y ya después empezamos otra vez como a retomar lo que habíamos logrado bueno, espero que lo que habíamos logrado al principio de la pandemia. Y en TIT, pues miren el bajón en escritura en TIT también. Eh, mm. Aquí la quise poner la matrícula por sector entre privado y público. Aquí, por ejemplo, en jardín y prejardín, básicamente es privado, pues porque no está la oferta suficiente. Y cuando pasamos a transición, pues ya empieza, que la transición es el grado obligatorio, ya empieza a tener una importancia la pública. Después pasamos a primaria y también estamos alrededor del 20%, también en secundaria. Esto es distinto, por ejemplo, en los países de la OSDE. Los países de la OSDE tienen una gran participación de la primaria y a veces la básica secundaria en la pública, y ya en la media empiezan a aparecer más los privados. Aquí
pues sí, la media aparecen un poco más los privados, pero pues dijéramos que en secundaria no tenemos una diferencia muy grande entre privado y público. Aquí en la media sí hay más matrícula privada. También tiene que ver con que la gente con nuestra edad se viene a terminar la media. Cuando vuelve inclusive a metodologías más flexibles que casi siempre son privadas. Y en la superior, pues aquí tenemos, sí, aquí estamos en el 45, sí, 45 privados, 54, y como les digo, eso ha venido disminuyendo. En mi época estábamos mucho más en privados y ahora pues estamos en el 45% de superior en privada. Eh, mm, a ver, muchas veces pues uno se pregunta, ¿cuál es este problema entre los privados y los públicos? Y bueno, ahí hay una cosa clarísima que se lo sacan a uno siempre los privados, los públicos, y es nosotros recibimos gente de estratos más bajos. Eh, y yo sí lo veía en Bogotá cuando yo llegué a ser secretaria de Educación, porque yo tenía entre los colegios privados, tenía los más malos y los mejores. Cuando un colegio privado, pues que eran colegios donde no teníamos oferta pública, que la gente tenía que pues mandarlos a cualquier colegio, o a veces por los problemas de seguridad lo mandaban a colegitos pues de zonas marginales, o en fin, pues esos eran los más malos, o sea, porque realmente pues podían pagar muy poquito y eran muy malos esos colegios. Y pues y la pública y la privada en general siempre pues recibe los estratos más altos, entonces esto realmente de base sí llegan con alguna ventaja los muchachos. Sin embargo, tenemos esas maravillosas experiencias, en mi caso fue lo de los colegios en concesión, que había como dos cosas que yo miraba cuando estaba en la Secretaría de Educación. Primero, abrir posibilidades para que estos muchachos pudieran ir a la universidad y armamos muchas becas y tal, porque un poco los rectores de las públicas le decían a uno, pero es que ¿para qué les exige uno si es que ellos nunca van a ir a la universidad? Entonces, dijéramos, abrir posibilidades para que estos niños fueran a la universidad también ponía un poco el acento en la pública, decirle si pueden ir a la universidad y si tienen buenas notas y si tienen buen desarrollo de competencias pueden llegar. Entonces, ese era como una de las políticas. Y la otra fue que nos inventamos, porque yo decía, ¿cómo les demostramos que con niños también de estratos muy bajos uno puede tener buenos resultados? Entonces, inventamos los colegios en concesión, pues de todas maneras la contratación aquí con privados era muy grande, pues realmente siempre ha sido importante, por ejemplo, con los colegios religiosos en los antiguos territorios nacionales, en fin. Y nosotros, por ejemplo, empezamos a abrir mucho la cobertura contratando en donde tuviéramos capacidad, y muchas veces la capacidad era mala, pues porque eran estos colegios, sobre todo en áreas marginales, pero no teníamos como un ejemplo de una administración buena, y en ese sentido lo que dijimos fue, pues vámonos y llamemos a los colegios buenos, a los colegios que están muy bien en el ICFES y que les contratemos unos colegios en las áreas marginales. Eso pues como había yo me metí en la política general del distrito que era de la desmarginalización, hicimos unas buenas infraestructuras en unas áreas muy marginales, pero era donde realmente no había oferta, y por eso tampoco tuve una colisión muy grande con la ADE, que es el FECODE aquí, porque realmente a esas áreas no querían ir los maestros de la pública, y yo no saqué maestros, yo simplemente, esto fue adicional. Hicimos estos contratos de concesión porque la figura fue concesión para que les pudiéramos garantizar siquiera una cohorte, o sea, 12 años. Le pedí al consejo 12 años y me dieron 15. Para hacer unos contratos, dijimos, pues, eso era una licitación, obviamente, pero yo por debajo les decía, ustedes no se pueden pasar de este rango porque yo no les puedo pagar mucho más del promedio que le pago a la pública. Entonces ellos se ajustaron más o menos a la pública y empezamos con 25 colegios en concesión, con una selección en parte perversa. En los colegios es muy importante que haya niños de distintos estratos, pero allí eran escogidos por pureza y porque fueran de las zonas más
fregadas y los juntábamos todos porque, pues finalmente, pues yo no podía decir pues es decir, entre otras cosas eran unas infraestructuras muy buenas y de todas maneras la gente en los áreas populares quería esos colegios porque les tienen un poquito de susto a los colegios públicos, donde, bueno, hay paros, donde hay todo esto. Entonces había mucha demanda, pero la selección era, bueno, el que sea más pobre va para esos colegios. Y realmente es impresionante lo que han demostrado estos colegios, porque, porque entre otras cosas, porque ahora se les paga mucho menos que lo que se le paga a la pública, porque lo sujetamos a la inflación. Yo creo que les hicieron un ajuste la última vez, pero con unos recursos del promedio de la pública dan unos resultados impresionantes. Ellos tenían como meta, pero además se les seguía que al principio tenían que llegar al promedio de su localidad, después tendrían que llegar al promedio de la ciudad y después tenían que estar por encima. Y cuando hicieron la evaluación, ya para ver si lo renovaban o no, Petro subió diciendo que los iba a acabar, o sea, a Bogotá. Y pues hicieron una evaluación y se le vino la comunidad encima. Estaban ya entre los 50 colegios mejores de Bogotá. O sea, con unas condiciones muy complicadas, con contratos con los maestros que no eran tan buenos. Cuando aquí sale un concurso público, los maestros de las concesiones se vienen porque las condiciones son mucho mejores, pero aún así, entonces, ¿cuál es la magia? La magia es que tienen la autonomía de seleccionar los maestros. Bueno, muchas más magias, pero una de las que yo considero más importante, de evaluarlos y de si no funcionan, sacarlos. Yo creo que eso es, por eso cuando yo digo lo ideal, pues es que tenemos que ir a un esquema así. O sea, no dijéramos negando las conquistas que han tenido los maestros, que yo creo que pues lo que son las conquistas laborales que han tenido se tienen que mantener, pero uno tendría que tener un esquema un poco, por ejemplo, como el holandés o como el finlandés mismo. Hay un estatuto docente, todos entran con las mismas condiciones, entran por concurso, pero es decir, ellos como que se habilitan para entrar a la planta pública, pero los colegios escogen el personaje y lo pueden sacar. Eso es todavía impensable en Colombia, pero yo sí, no, sí creo que si no logramos eso para la pública, ahí estamos en un enredo complicadísimo, porque como les digo, hay en sitios, yo ahorita que pues asesoro fundaciones y recorro colegios, en donde los rectores y los coordinadores les tienen pánico a los maestros. O sea, es decir, los maestros no hacen caso, es muy difícil realmente generar pues una relación de pertenencia y sobre todo una relación en función del resultado, porque nadie los mide por los resultados para poder efectivamente pues mejorar la calidad educativa. Ahora, obviamente estos colegios en concesión tienen pues la asesoría de un colegio que le va muy bien en el IFES y pues si tiene apoyos y en fin. Pero la verdad es que yo lo que creo que más cuenta es esa autonomía en el manejo administrativo. Obviamente que sería ideal, pero esto por la segregación de nuestras ciudades no es posible, que hubiera una posibilidad de elegir institución, o sea, en la pública. El problema es que con las distancias, y aquí en Bogotá especialmente, pues yo creo que casi todas las ciudades, inclusive la pública en ciudades intermedias es un poco mejor, pero dijéramos que esa ilusión de que a la pública vayan niños de distintos estratos en ciudades tan segregadas. Aquí se hizo un intento, se desarrolló en los 90 el programa PACES, que era que se les daba una beca a los niños, a niños con escasos recursos para que escogieran un colegio privado y se les pagaba pues escogían y podían entrar casi a colegios intermedios, pero la evaluación del programa fue maravilloso. El problema era que expandirlo era casi imposible, primero pues por la oferta, pero adicionalmente porque los colegios buenos, pues no quedaban asequibles para donde vivían estos muchachitos y entonces pues era muy complicado. Entonces ahí tenemos un enredo en posibilidades de escoger la institución, pero dijéramos que programas de becas o programas de en donde realmente usted puede hacer una mayor mezcla, pues sería lo ideal. Muy difícil que sea posible. Y pues están todas las instituciones concertadas de todo tipo. Tuvimos malas experiencias
con la contratación y se disminuyó mucho la contratación y yo creo que eso estuvo bien porque cuando pusimos el incentivo, porque en la 715 se puso el incentivo de que se aumentara la cobertura y a los municipios se les daba más plata si tenían más cobertura. Algunos metieron mentiras, pero eso se les hacían auditorías. Hay un mito de que ahí hubo como corrupción, pero era simplemente que metían, y además a veces es que los sistemas de información eran malos, pero después se les hacía una auditoría y se les descontaba. Pero sí la gente se fue a buscar rápidamente cómo los podía matricular. Y yo me acuerdo, por ejemplo, Cali más o menos el 50% eran colegitos de mala muerte privados, donde metían los estudiantes y era terrible, o sea, era mucho más mala realmente la calidad. En Bogotá tuvimos parte de ese problema, pero eso ya casi se ha acabado. En el caso de los colegios en concesión, pues eso funciona, inclusive tenemos colegios en concesión. Después, cuando yo estuve en el ministerio, hicimos como 32 colegios en concesión en el país. Mucho más difícil conseguir buenos operadores en el resto del país. eh, y adicionalmente era también menos la plata, porque Bogotá, como pone recursos propios, pues era el promedio de la plata era un poquito más alto. Pero dijéramos que buscar meter algún tipo de colegios de estos, y sobre todo porque es que esos demuestran pues, que sí es posible con estratos bajos y con estratos problemáticos, tener buena calidad y yo creo que pues no para reemplazar la pública, porque eso es inviable políticamente con un sindicato de 300.000 afiliados. Pero sí dijéramos en áreas marginales uno puede seguir haciendo ensayos de estos para llegar muy rápidamente a áreas muy complicadas con buena calidad educativa. En cuanto a las instituciones educativas, pues yo diría, pues tenemos que mirar cómo se da autonomía para la vinculación y el retiro de profesores. Ahí hay cositas que están haciendo un poco las secretarías. Yo hice varias cosas, por ejemplo, para los traslados, yo ponía los traslados, los profesores pedían la institución y el rector por lo menos decidía cuáles escogía. Entonces ahí había algún nivel de compromiso, digamos, del rector y de los profesores con los rectores, eh, en consecución de cosas, una mayor autonomía, por ejemplo. Ahí empezamos mm, un poco con una plata que se decía que era para la gratuidad, porque las instituciones cobraban unas platicas y no se les dejó cobrar más. Entonces se pasaba una plata a las instituciones. Yo creo que esos fondos se debían crecer para que ellos tengan alguna autonomía para conseguir algunas cosas, para conseguir algunos textos, en fin, alguna cosa que les permita a ellos realmente reaccionar mucho más ante su comunidad. Porque es que cuando los tratamos a nivel de la Secretaría, los tratamos a todos iguales. Pues, no hay nada más. Sí, cuando yo, por ejemplo, en Bogotá tengo 30.000, no sé cuántas instituciones, pues los trato a todos iguales. Y realmente allí para atender las demandas específicas de los colegios, y esa es la diferencia con los privados, pues hay que tener flexibilidades, o sea, más funciones y más recursos. Y bueno, el gobierno, pues obviamente, lo que tiene es que poner incentivos y evaluar. Aquí ha habido un problema muy grande. Nosotros pusimos evaluaciones. Yo sí me llamo la reina de las evaluaciones. O sea, yo cuando llegué a Bogotá empecé a poner evaluaciones en tercero, quinto y noveno. Y una cosa muy graciosa y es que nosotros entramos, hicimos la primera evaluación en octubre, nosotros entramos en enero, la primera evaluación la hicimos en octubre. Todos los técnicos me decían que era imposible. Yo me encontré un loco allá en la Nacional que me dijo, yo se la hago. Y yo le dije, a mí me interesa hacerlo, no importa que sea muy pulida, pero es que la gente sepa que están midiendo lo que aprenden los niños, te ayuda a cambiar el sistema. Porque es que el centro no puede ser los maestros y la discusión con el sindicato. El centro tiene que ser la discusión sobre los aprendizajes de los niños y la evaluación.
no es importante por lo buena que sea, pues eso permite comparar y en fin. Hay mis discusiones a veces con los técnicos que son muy puristas y los del ICFES son bastante buenos y bastante puristas, pero yo les decía, mire, soltémosla porque es que lo importante es que esto empiece a rodar y empecemos a ver comparaciones y empecemos a discutir sobre lo que aprenden los niños. Puede que la evaluación no sea perfecta, pero eso lo que da es ese cambio, es decir, cómo cambiamos el sistema hacia que el centro del sistema y las decisiones del sistema se toman en función de lo que aprendan los niños. Entonces, como anécdota, pues, yo no sé cuándo voy de tiempo. ¿Cómo voy de tiempo? Miguel, ¿qué me dices? Vas muy bien, tranquila, Cecilia. Bueno, tengo todavía tiempo de echar cuentos y anécdotas. No, entonces, yo saqué la evaluación y el AADE me hizo un par. La AADE es el FECO de nuestro. Entonces yo dije, pues nos vamos con la evaluación y vamos a ver quién se presenta. Pues se presentó el 80% de los niños, los maestros no fueron a los colegios, pero me mandaban los niños para hacer la evaluación. De manera que los maestros sí están interesados en la evaluación. Cuando se dice que no están interesados, ellos sí. Y además, si se evalúa a los niños, está bien. El problema es que FECODE les dice que los van a echar si, no, si los niños no aprenden suficientemente. Entonces, obviamente, hay una discusión muy grande sobre la evaluación por parte de los maestros. Pero es muy importante evaluar los estudiantes y a mí lo que me da la impresión es que no hay que hacer tanto énfasis porque a veces, y ese fue, dijéramos, un problema en la discusión de la ley, de esta ley última que pasó el gobierno, es que se les fue la mano. Yo inclusive les había dicho a unos congresistas, ¿cómo meten la evaluación eso? Y dijeron, no, no, es para negociar, pero el problema es que el gobierno les aceptó la ley tal como venía y entonces pusieron que los maestros se evaluaban por el resultado de sus alumnos. Eso es muy difícil, es decir, un alumno no es el resultado de un maestro, un alumno es el resultado de una institución y por eso lo importante es saber cómo van las instituciones y que obviamente la institución evalúe ahí cómo van los equipos y en fin, pero uno no puede decir uno a uno, la evaluación de este niño me evalúa este maestro, uno tiene que evaluar la institución. Hubo un programa muy interesante en Chile y era que daban incentivos a las instituciones que mejoraran y se las daban y era una plata para que se distribuyeran entre los maestros. Pues, obviamente que vieran a ver si le daban al malo o no le daban al malo. Además eso daba pues un sentido de equipo, o sea, tenemos que hacer que estos niños aprendan para que en general la institución gane y ahí ganemos nosotros. Yo creo que por ahí tienen que ir pues como los incentivos. Y por otro lado, pues sí, sí, yo creo que el gobierno debe manejar, digamos, la política, obviamente, debe generar la política, debe generar lineamientos curriculares. Yo, como les digo, tengo ciertos nervios con el currículum. Mire, uno se sienta en el Ministerio de Educación. Es más, uno mira las leyes que salen y en la mayor de educación y son 40 y 50. Y yo decía, pero en estos días que estaba haciendo una revisión de todas las leyes, yo decía, pues que tantas no pasaron. Pues sí, pasan porque cada senador que tiene alguna, o sea, que yo soy ambientalista, que yo no sé qué, pasa una cátedra. O que en la ley de no sé qué, de vial, pasa en la cátedra. Entonces, una cantidad de cátedras que son imposibles. Y eso, pues, es decir, se hacen, pero se decretan, pero no se cumplen. El problema es que cada cual quiere que se enseñen en los colegios lo que él piensa que tiene que enseñar. Yo creo que nosotros realmente tenemos que defender que lo que tenemos es que desarrollar competencias, que esos niños sepan leer, que tengan pensamiento crítico, casi que no importa por qué tipo de contenidos entren. Y, y en ese sentido, pues si hay un currículum por competencias, yo estoy de acuerdo. Yo lo que no estoy de acuerdo es cuando, pues porque cada gobierno pues quiere hacer su currículum. O sea, yo me imagino que este gobierno tiene muchas ganas de hacer un currículum propio, pero entonces, pues dijéramos pues como con contenidos. Ahí los reyes eran los mexicanos que mandaban todos los contenidos. Mira que el gobierno sí tiene que hacer unos lineamientos y yo creo que tiene que buscar experiencias exitosas, tiene que mostrarle a la gente un poco cosas que sí funcionen, pero pues básicamente lo que tiene que poner es incentivos para que pues haya unas políticas que se hagan a nivel nacional. Bueno, ¿qué podemos hacer con las nuevas leyes? Pues está la ley de transferencia que va a regular el crecimiento. A mí me da la impresión de que esa ley no va a pasar, porque, pues porque primero por el tiempo, segundo porque con esta crisis fiscal, a ver, lo primero es que la ley que crece los recursos
la supeditaron a que se saque la ley de competencias. Entonces eso va a ser un enredo, porque yo creo que ni el gobierno está con ganas de que se saque esto, porque empieza, bueno, ahí no le toca el crecimiento, pero empieza un crecimiento muy grande de las transferencias que, pues yo creo que con los déficits fiscales que tenemos no va a ser posible. Pero bueno, entonces ahí hay que entrar a la discusión de qué va a ser educación. Están metiendo, y que yo creo que es interesante, 2 años de educación superior, pues como para, dijéramos, poder meter de pronto transiciones hacia la tecnológica. Podrán, cabrán unas cosas muy interesantes como pueden ser proyectos como la universidad en tu colegio, o como todos esos colegios, todos esos tratamientos de que en la media se están poniendo algunos ofertas tecnológicas para que los muchachos salgan del bachillerato pues con alguna posibilidad de ganarse unos recursos que después inclusive les permitan hacer educación superior. Me parece interesante, em, pero lo que uno debería lograr en esa transferencia, obviamente, hasta es hablar de que sí quepan todas las cosas y que porque de pronto desmontan unas cosas en el gobierno nacional y no las suman aquí, entonces yo creo que es importante de estar pendientes de eso, establecer incentivos a las entidades territoriales, no solamente de cobertura, la 715 básicamente es la cobertura, pero yo creo que ya demostramos que se pueden poner incentivos y ya ahora... Obviamente, si retomamos las evaluaciones, porque lo que les quería decir es que las evaluaciones hace como 4 años empezaron a revisarlas porque no estaban buenas desde el punto de vista técnico y no sé qué y no sé qué. Entonces se fue pasando el tiempo y después vieron que costaba mucho y en este momento las están haciendo muestrales. Y muestrales, yo ni las haría, las muestrales ni siquiera las haría anuales, porque eso es como para mirar una tendencia. Pero es que las censales lo que le da es herramientas a cada institución educativa para poder mejorar. Entonces yo creo que ahí si uno hace eh, anualmente, esas evaluaciones censales puede poner incentivos de calidad para las entidades territoriales a través de las fórmulas de distribución y establecer bolsas de calidad, pues para que para que todo el aumento no se lo lleve FECODE en cualquier negociación, sino ponerle topes, dijéramos, a esas negociaciones de FECODE casi que desde la distribución. Bueno, en la ley de educación superior, pero lo que pasa es que como no va a ser la ley, en ese momento se pensaba hacer una ley, ya en este momento no están sino reglamentando las transferencias, pero pues ahí de alguna manera hay que hacer fuerza para que a nivel legal reconozcan el sistema mixto y pues se comprometan un poco más con utilizar esa capacidad tan impresionante que tienen los privados aquí, porque realmente es una capacidad en términos pues, de infraestructura, de investigación, de todo. Y yo eso la verdad no sé cómo, pero sí habría que tratar de que de alguna manera se reconociera el sistema público. Hay una discusión muy grande si se abre esta discusión y es la democracia pues pues, todos los radicales lo que están pensando es en votación directa para la elección de los rectores, cosa que obviamente a todos nos pone muy nerviosos. Reglamentar las transferencias con incentivos, o sea, también con incentivos, o sea, uno a las universidades les tiene que dar incentivos, pero también sobre todo pues a las públicas les tiene que pedir cuentas. Con las privadas es muy fácil, porque uno, para las privadas lo que tiene que hacer es incentivar la demanda y ya, pues, o sea, si usted financia la demanda, ya está financiando la privada, pero está sabiendo que, pues, por la selección, esa plata en general es mejor gastada. Pues garantizar la política de créditos y subsidios y ligar el aseguramiento al mejoramiento del valor agregado. A ver, nosotros armamos a partir de la discusión sobre el aseguramiento, había empezado en los años 90 con la creación del CNA para las universidades. Nosotros reglamentamos de que ese aseguramiento no fuera solamente para calidad, sino que era una forma de funcionar muy parecida para la aprobación de programas y para la aprobación y para la aprobación básicamente de apertura de instituciones y de programas. Entonces se hace con pares, en fin, eso por lo menos lo sacamos de la parte burocrática, porque también es muy
lo pone a uno nervioso que la apertura de unos programas, aunque una gente quiere, o sea, pues que la decisión de qué programas se deben ofrecer los tenga el gobierno, pues que los tenga el Estado para autorizarlos, que también pues lo pone a uno nervioso, pues porque y es más, y el gobierno también se equivoca mucho, dijéramos, haciendo el ajuste entre la oferta y la demanda, pero a veces cuando vemos que hay un descalce entre la oferta y la demanda, porque estos muchachos salen de la universidad sin encontrar exactamente el empleo para lo que fueron, para lo que fueron educados, pues entonces hay una gran tentación a decir que el gobierno diga cuáles son los programas y en qué es que se tiene. Eso, pues por un lado, es una complicación porque nos equivocamos, pues nos equivocamos más nosotros, dijéramos que haya una cosa mucho más, unas decisiones mucho más dispersas, y por otro lado, porque pues uno tiene que tener en cuenta, y aquí está Adolfo, para que vea que es un equilibrio muy complicado el que tenemos en las universidades entre el mercado de salida y el mercado de entrada, porque usted tiene que ofrecer unos programas que le interesen a los muchachos. Pues sí, uno puede un poco mirar lo que está necesitando el país, pero muchas veces se abren programas, y lo abro especialmente por agronomía. Por ejemplo, uno abre programas de agronomía y no les llegan los muchachos, los tiene que cerrar. Entonces dijéramos que ahí hay un enredo complicado que yo sí creo que es mejor dejarlo más o menos a la oferta y a la demanda y no meterse mucho a regularlo porque las equivocaciones ahí son muy grandes. Pero bueno, se hizo todo ese sistema de aseguramiento en donde, independiente de que, pues, se puede mejorar mucho, porque además el sistema de aseguramiento yo creo que ha generado algunas perversiones. Por ejemplo, pues se exigen un número de profesores de tiempo completo, se califican bien los profesores con doctorado, entonces eso genera que pues, a los profesores les gusta mucho más investigar que ser docentes, entonces eso es un costo para las universidades enorme. O sea, hay una cantidad de enredos, dijéramos, que pueden inducir los sistemas de aseguramiento, pero de todas maneras, la utilidad de los sistemas de aseguramiento, a mí que, como les digo, todo lo que reglamento me toca después comérmelo, a mí me tocó acreditar una universidad y yo creo que fue una experiencia maravillosa. Eso hay que mejorarlo mucho, hay que seguirlo mejorando y sobre todo seguirlo ligando mucho al resultado también de los estudiantes. Tenemos, pues es una maravilla que hayan seguido con el Saber Pro, ese sí ha seguido y pues lo que debiera trabajar mucho el valor agregado, porque pues somos injustos cuando a una gente le entra con un ICFES muy bajito, los candidatos son con un ICFES muy bajito, pues entonces, pues sí, los puede mejorar, pero tampoco puede competir con universidades que están descremando. Entonces, dijéramos que el valor agregado o que es la relación entre lo que tienen los muchachos como competencias que se pueden medir con el ICFES y lo que tienen cuando salen de la universidad, yo creo que eso debía ser lo que se le debería premiar a las universidades y se iba a integrar, y ahí se ha tratado de integrar, pero no es muy claro ni muy transparente en los sistemas de aseguramiento. Eh, bueno, ahí, bueno, yo les quiero decir, yo he estado ahora trabajando mucho con fundaciones y con privados que están trabajando sobre el sector público, pues mucho en básica y media. Em, Pues yo les peleo también porque, y es mucha plata la que se mete, pues habíamos identificado como en los últimos 2 años, 3 años, 1.600.000, que es mucho, es más que la plata muchísimo más que la plata que mete en calidad el ministerio, y tan ineficaces como la pública, pues trabajan sobre instituciones públicas. Entonces, diéramos que ahí yo creo que hay que hacer un llamado y lo hemos estado haciendo mucho para que se mida lo que se hace. Es para mejorar el impacto del trabajo del sector privado y sobre todo relacionar ese trabajo del sector privado con las administraciones locales. Mm, para mejorar la administración, yo creo que hay que capacitar funcionarios en el uso de la información, porque hay mucha información en el sector, pero que la manejen y que la manejen y que la usen en la definición de las políticas y que evalúen con esa información. Y bueno, y articular ese trabajo entre el sector privado y el sector público, y ha sido apasionante realmente.
Y una de los resultados más interesantes es este. Esto es Manizales. Mm, Manizales tiene una fundación muy poderosa que es la Fundación Luker, pero que además la Fundación Luker articula otras fundaciones y articula el sector público. Y vienen haciendo un trabajo de hace rato en donde pues aplican algunas metodologías, las miden el impacto. Eduardo estaba ya con ellos ya y les ha ayudado en cosas, pero uno ve pues hay tendencias importantes. Aquí, por ejemplo, bueno, obviamente que en poblaciones más chiquitas los saltos son más grandes, pero uno sí ve un mejoramiento. El rojo es Nacional y el otro es Manizales, y uno ve que Manizales se está poniendo, dijéramos, pues realmente, y no es que partiera de que fuera muy buena, o sea, es que se está volviendo muy buena. Y ha sido un trabajo mancomunado entre el público y el privado y sobre todo un trabajo muy centrado en evaluar lo que se hace. Yo, yo digo que yo les ayudo aunque sea a hacer disparates, pero entonces que lo evalúen, miren si funcionó y si funcionó, sigan para adelante y si no, cambien la estrategia. Y yo creo que eso pues puede ayudar a las entidades territoriales y bueno, y ustedes que están allá en Córdoba o están interesados en Córdoba, yo creo que se puede hacer un trabajo para que sí efectivamente entidades territoriales mejoren inclusive con las condiciones actuales que son bastante complicadas para el sector público. Bueno, esto era lo que yo tenía. No sé qué. Muchas gracias, Cecilia, muy amable por la presentación. Acá por el chat he visto algunas inquietudes, pero quisiera abrir la posibilidad de preguntas que tengan los asistentes. Por favor, levanten su mano a través de la plataforma y vamos escuchando sus inquietudes. ¿Puedo levantar mi mano? Adelante, Eduardo, porque no te había visto por acá. Mira, eh, quiero hacer un par de comentarios. Primero, la presentación que ha hecho Cecilia María es bien comprensiva, no solo en términos de los temas que incluye, sino la perspectiva histórica que da de los mismos. Y no creo que haya muchas personas que puedan hacer lo mismo. Por eso le agradezco mucho el que lo haya hecho y nos ha beneficiado a todos. En relación con el contenido, eh, quiero mencionar dos cosas que me parecen sumamente importantes para la audiencia. Lo primero, Cecilia María, es que de pronto no te acuerdas, pero la última reunión que tuvimos para discutir temas del sector educativo fue en el año 2011 en Bali, en Indonesia, cuando fuiste la única ministra de Educación de todo el mundo que invitamos a que nos acompañaras cuando estábamos presentando las ideas preliminares del trabajo que hacíamos para definir la estrategia educativa del Banco Mundial, que fue la última estrategia que se hizo en el banco. A propósito, sigue siendo vigente, es lo que quiero decir. Y lo menciono simplemente para eh, eh, decirle a la audiencia algo que ya ellos saben, que tú como ministra fuiste excepcional y queríamos tener tu Larga. feedback. Yo no creo que Queríamos, excepcional, larga. bueno, larga y excepcional, porque antes de tu ministerio, los 100 años antes de tu ministerio, yo hice un cálculo del el promedio de años que un ministro colombiano duró como ministro de Educación en los 100 años antes que tú, y creo que el promedio era 1 año y 5 meses, algo así. Así que larga, larga y sustantiva. Pero en esa reunión, y es lo que quería resaltar, en esa reunión tú nos insistías a la gente del banco, no se olviden del el tema relacionado con manejar el sector educativo.
manejar el sector, administrar el sector. Lo has mencionado en esta presentación varias veces, de forma específica y en forma indirecta, pero lo quiero resaltar porque uno de los problemas más grandes que tenemos en Colombia es exactamente la ausencia de ese ejercicio que tú tanto practicaste. Hay que manejar el sector, el management del sector educativo es importante y sobre todo en un contexto como el actual, donde hay una administración incompetente, con gente incompetente, se pierden muchos recursos y mucho tiempo al respecto. Entonces, primer punto, la importancia que se le debe dar a Córdoba, a Montería, a la costa, al país entero, del manejo del sistema educativo. Y el segundo punto que querré resaltar, que tú lo has hecho de forma clarísima al presentarlo como conclusión, se pueden hacer las cosas bien. Manizales es un clarísimo ejemplo, que combina el partnership entre el sector educativo y el sector privado y el sector público, el tema de establecer prioridades con base en evidencia empírica, el tema en Manizales hay un efecto, yo diría, afortunado, y es que combinan dos temas que la literatura internacional ha identificado como de best practice, y es la metodología de la escuela nueva, que la fundación la trae de la zona rural de Colombia, de Caldas, a la zona urbana de Manizales, la metodología participativa de escuela nueva, es realmente extraordinario. No en balde se ganó el primer premio GIDAN a nivel internacional, sino también la combinación con la importancia de garantizar que los niños aprenden a leer en los primeros años de su educación, en el primero y el segundo año de la primaria. Lo que llaman EGRA, el Early Grade Reading Assessment, que en la Fundación en Manizales, la Fundación Luker en Manizales, lo hizo de forma muy profesional, muy seria, y los beneficios se reflejan en los datos que tú estás presentando hoy cuando Manizales, las pruebas PISA, una prueba sustantiva con credibilidad, muestra que tiene un promedio superior no solo al país, sino a Bogotá, a Cali, a Medellín, etcétera. Entonces, yo creo que tú has mencionado dos temas de mucha validez para nosotros en la costa, en particular en Córdoba y en Montería, en la experiencia de la Fundación Luker en Manizales con la Escuela Nueva, Multigrades y el EGRA, aprender a leer a tiempo. Gracias y me complace verte. Sí, bueno, ay, que no insisto tanto sobre la cosa administrativa y la modernización, que yo trabajé mucho sobre eso, pero es que los presupuestos en educación son enormes. O sea, yo me sentía manejando la empresa, de pronto la Millones. empresa pública, la más importante en Bogotá. Y si ustedes cogen el presupuesto que maneja la Secretaría de Córdoba, es uno de los presupuestos más grandes que uno, y ponen a una gente y realmente con mucha precariedad a manejarlo. Yo creo que hay que trabajar sobre eso. Estamos trabajando, estamos haciendo unos executive para ser secretarios. Ha sido maravillosa la experiencia, dijéramos, en este momento con esa precariedad del ministerio, porque realmente los tiene bastante olvidados, pero ha sido maravilloso trabajar con los secretarios diciéndoles, vea, no les vamos a decir qué tienen que hacer, ustedes más o menos saben qué tienen que hacer, pero mire, háganlo, focalicen, usen información, los hacemos un executive como para empresarios, lo Buenísimo. hacemos con el INALDE, y yo creo que eso a la larga va a servir mucho. Porque es un poco sacar la precariedad administrativa y realmente para que manejen esos recursos que son pues escasos, son muchos, pero son escasos y den resultados también. Eso yo creo que es importante trabajarlo, porque obviamente lo de Manizales ha sido mucho más por el poderío de los privados, pero yo creo que hay que si logramos que las administraciones locales sean mejores, yo creo que pues también pues
ayudamos a que mucha plata se invierta bien. Rogelio, adelante. Buenas tardes. Doctora Cecilia, muchas gracias por esa excelente presentación acerca de la situación de la educación en Colombia. Pero yo creo también en el tema de la transferencia de las competencias, en lo que se está trabajando ahora, ¿no? El aumentar pues los recursos a las gobernaciones y a los municipios, sobre todo pues que se aumenten en el término de la educación y las competencias para que las gobernaciones y los municipios puedan también administrar la educación como lo mencionas, ¿no? Exactamente también en el tema de la vinculación y el retiro de los docentes para mejorar la calidad. Voy a poner dos ejemplos. El ejemplo con la gobernación de Córdoba. En este momento, el PAE, el Programa de Alimentación Escolar, está suspendido porque a la gobernación se le acabó la plata y el gobierno nacional no ha transferido la plata que está comprometido para entregar a la gobernación para seguir con el PAE. Y ustedes saben que si un niño está desnutrido y no se alimenta, por lo menos en el colegio, pues no va a tener un cerebro que aprenda bien y eso va a afectar su desarrollo en todos los niveles. Ese es un ejemplo. El segundo ejemplo es el municipio de Montería. A través de varios alcaldes que ha habido cierta continuidad en la preocupación por mejorar la calidad de la educación, pues ya tenemos algo que mostrar en el municipio de Montería. Como mencionan a Manizales, yo creo que vale la pena acercarse por acá a este municipio, porque ya los colegios públicos, varios colegios públicos están al mismo nivel en el desarrollo de la calidad educativa comparado con los colegios privados de Montería. Algo se está haciendo bien aquí en Montería, a pesar pues, de que el gobierno nacional pues, no está dando las transferencias adecuadas, pues algo se está haciendo bien aquí. Sí, la verdad es que agradecemos la descentralización. Mucha gente tenía mucho miedo de la descentralización, pero con este gobierno hemos agradecido mucho que esté descentralizada la educación. Yo creo que eso le ha dado mucha resiliencia al sector. También hay una pregunta, creo que de Elkin, que había expresado por el chat. Elkin, si aún tienes interés en la pregunta, por favor. Sí, buenas noches. Cordial saludo para todos. ¿Cómo están? Sí, me gustaría que la doctora pues me diera respuesta a la pregunta planteada en el chat, por favor. ¿Cuál es la pregunta? ¿La puedes repetir, por favor? Sí, claro que sí. Doctora, le pregunto, cuáles serían los principales retos y beneficios de implementar un sistema público con régimen laboral único que permita autonomía institucional, incentivos gubernamentales y libertad de elección por parte de las familias que meten a sus hijos a la institución? Mira, nosotros tenemos, como te digo, nosotros tenemos un esquema legal que permite cierto nivel, dijéramos, de involucramiento de las familias en lo que es la decisión sobre el proyecto educativo institucional. Pero ¿qué pasó? Cuando salió eso, pues obviamente se les dijo a los colegios que lo tenían que hacer, muchos lo contrataron o muchos hicieron unas declaraciones pues grandilocuentes. Somos un sector muy discursivo, entonces estos PEI eran unas cosas que no tenían nada que ver con la realidad, pero es en el fondo un problema, dijéramos, que tenemos de formación. Nosotros, desde Bogotá empezamos a tratar de que hicieran unos PEI que realmente primero estuvieran expresando las condiciones de esas comunidades para que realmente respondieran, como les digo yo, pues es que la institución tiene esa capacidad de responder pues mucho más a unas realidades locales y unas realidades específicas. Entonces nosotros podemos hacer eso. Están los organismos en los colegios, pero no funcionan muy bien. El problema es que entre la teoría y la práctica hay una cantidad de cosas. La autonomía, dijéramos, administrativa, no la tenemos. Como les digo, hay
cositas que pueden hacer las secretarías de educación para dar un poquito más de autonomía, digamos, en manejos administrativos a las instituciones educativas, pero pues efectivamente en eso estamos muy lejos. Pero sí en cuanto a contenidos, en cuanto a participación de las familias, eso se podría desarrollar. Lo que pasa es que no tenemos la práctica. Yo me acordaba mucho cuando estuve haciendo un análisis de otras reformas, lo que pasó en Sudáfrica. En Sudáfrica hizo una reforma súper moderna, buenísima cuando salió del apartheid. Cuando la evaluaron a los 10 años, encontraron que todos los maestros estaban enseñando igualitos a como antes en el apartheid. Porque es que el problema ahí es cómo cambia, cuando tú tienes 300.000 maestros, cómo cambias las mentalidades, cómo logras, aquí hay, pues obviamente hay un problema también con las facultades de educación y con el sistema educativo en general, pues que pues, es lo que da la tierra, pero ahí dijéramos que hay que hacer mucho trabajo para que realmente las instituciones se vuelvan, o sea, se empoderen más en eso que tienen como facultad, que es realmente definir y definir su PEI y definir sus objetivos y evaluarlos. Y yo creo que básicamente ese sistema, por lo menos a nivel de los contenidos, lo tenemos y pues lo que hay que hacer es que funcione bien. Tenemos un problema también que, pues como muchos, sobre todo pues, cuando estamos masificando educación, pues los padres pues se sienten mucho más inferiores a los maestros. Entonces, dijéramos, la participación de los padres de familia es complicado, pero yo sí creo que hay que hacer pues un esfuerzo para integrarlos más y para ayudar a que ellos ayuden a que a los colegios realmente pues se adecúen mucho más pues a las necesidades específicas de los estudiantes. Creo que Yo eso creo es que Muchísimas, están dadas las condiciones hasta cierto nivel y podríamos mejorar el sistema haciéndolo funcionar. muchísimas gracias, doctora Cecilia, muy amable de su parte. No sé si te contesté bien. Sí, fue suficiente, gracias, muy amable. bien. Jorge, tienes la mano adelante, por favor. María Cecilia, muchísimas gracias por esta excelente presentación. Eh, Casi la pongo, Acércate al micrófono, Jorge, por favor. Sí, te estamos oyendo muy lejos. es Ya. tan complicado el sistema que casi me pongo a llorar. Pero bueno, una pequeña observación. En el departamento de Córdoba, las transferencias son el 67% del ingreso total del departamento. Y en los municipios son 70%. Eh, y hay municipios donde las transferencias son el 92% de los ingresos y en otros donde el 50%. Pero ese no es el punto. Eso es, la pregunta mía es, ¿quién nombra a los maestros? Porque, y te hago la pregunta porque hay la sensación de que los nombran los políticos y en otros casos de que venden los puestos. Jorge, mira, ahí hay un espacio, o sea, eso se ha mejorado mucho. Esto, ahora, eso, dijéramos, tiene más y menos. Entonces, ¿cómo es el proceso? Tú defines una planta y para escoger los maestros de planta se tiene que hacer un concurso que es nacional. O sea, se hace para cada zona, pero lo hace el servicio civil. Yo arranqué haciéndolo en el ministerio, lo hice yo, es más, hice concursos desde Bogotá, porque yo decía, esta politiquería que se mete a través de los maestros es terrible. Entonces hacemos concursos. Entonces se hacen concursos nacionales, entran por concurso. Realmente deben entrar por concurso. ¿Qué pasa? Cuando tú estás ajustando la planta, hay una parte de la planta que te queda en provisionalidad, mientras o se hace el concurso o porque creció, porque tú tienes, es una planta bastante dinámica, es una planta que pues se presentan las renuncias la gente que se pensiona o se amplía la planta, pues se amplían y entonces ahí hay una masa que mientras llegue el concurso, y además, pues hay unas entidades territoriales que inclusive la manejan un poquito así y no quieren decir cuánto tienen de capacidad para sacarla al concurso. Pues depende mucho también de la disponibilidad y entonces se debería sacar a concurso y entran por un examen
entran por un examen nacional. En las provisionales hay mucho manejo, hay mucho manejo politiquero. eh, y me imagino, ¿no? Pues es que las cosas que compran y venden son unas cosas muy terribles. Yo creo que eso debe haber disminuido mucho. Yo me acuerdo que en Bogotá, inclusive, al principio los concejales me enloquecían para las provisionales, para que nombre aquí, para que nombre allá. Cuando yo se los empecé a quitar y a decirles, no, esto va por concurso y hacemos exámenes y todo, al final hasta me daban las gracias, porque me decían, ay, por lo menos nos quitó eso de que aquí tenemos la fila, porque es que si hay la posibilidad, hay la fila de maestros pidiéndoles que los entren. Y eso pues para ellos obviamente que son electorados. Entonces, yo creo que ya el margen, dijéramos, de politiquería es chiquito. Pero por ahí, y la metida de la corrupción, ahí les voy a contar una anécdota que me pasó a mí. Yo saqué el primer concurso inmediatamente. Yo llegué a Bogotá y dije, ¿quién falta en La Plata? Y yo saco un concurso porque a mí no me van a enloquecer que vea que le intriga y tal. Saco yo el concurso con la Universidad Nacional y la Universidad Pedagógica y me empiezan a mí a llegar noticias de que estaban vendiendo los cupos, que pues que sí, que les estaban cobrando a los maestros. Yo me reunía con las universidades, yo decía, vea, yo les voy a poner, ¿qué es esto? ¿Quién está Pues sí, que les dicen, no, que sí tienen influencia en la secretaría de las universidades y que lo van a pasar. Bueno, investigamos y mire lo que hacían, para que vea que es que la corrupción uno no sabe por dónde se le mete. Ellos llegaban, claro, se inscribían los maestros y ellos cogían las listas de las inscripciones, iban y les decían, mire, yo tengo gente en la secretaría y yo lo puedo hacer pasar, 1 milloncito de pesos y con eso usted pasa. Pero, eso sí, y para que usted esté seguro, yo no le cobro, sino si usted pasa. Si usted no pasa, yo no le cobro. Cuando salían las listas de los concursos, miraban a los que pasaron y les iban y les cobraban. O sea, todo el esfuerzo que hacíamos para que la gente entrara por su mérito, y verdad, la gente había ganado por su mérito, pero le cobraban. O sea, la corrupción en este país, bueno, yo me imagino que es bastante en la idea, pero es impresionante. Cada cosa que tú haces, cada buena acción que tú haces, se pervierte. Pues yo lo entiendo, pero yo sí te aseguro que en este momento hay mucha menos politiquería y mucho menos, porque eso anteriormente era terrible. Con lo que sí pueden estar haciendo politiquería también es con los traslados, porque claro, donde queda la plaza, entonces claro, pues todos se quieren ir para la plaza mejor y entonces ahí entra la politiquería también y pueden estar cobrando por eso. Yo lo que hice en Bogotá para evitarme ese problema era que sacaba todas las plazas para que los maestros se apuntaran y como les decía, el rector escogía. Pero obviamente en situaciones o en localidades donde ha sido tanta la tradición de politiquería, es muy difícil para los secretarios y para los alcaldes no manejar eso como, como un aspecto de gobernabilidad, que es para la clientela de ellos, pues trasladarlos o nombrarlas en provisionalidad. Sí, en los nombramientos yo creo que ha disminuido, en los traslados yo creo que eso pueden estar haciendo Eh, mucha politiquería. Una pregunta corta. Cecilia, Los salarios para un maestro de ciertas calificaciones son iguales en Bogotá En que todo el en país. Moñitos. Eso es una cosa que yo creo que uno podría modular si pudiéramos descentralizar mucho. Yo lo que te digo es que con 300.000 afiliados, el FECODE no deja, o sea, es que como te puedes hacer cosas que no se pueden hacer. Y yo te diría, por ejemplo, sí, el salario es igual. Hay unas bonificaciones para zonas rurales. Nunca hemos llegado a que sean suficientes, pues, para que realmente la gente buena se vaya para las zonas rurales. hay una Muchas pregunta, gracias. Cecilia María, que quisiera aprovechar para hacerte y es, mencionabas en tu intervención a FECODE y la pregunta tiene que ver con FECODE. ¿Hasta qué punto es FECODE, mito, realidad, una barrera infranqueable para los cambios en el tema educativo y desde tu experiencia, cómo lidiar exitosamente con ese obstáculo para sacar adelante los cambios? Pues mira, en parte, pues
Tego se maneja, o sea, y como decía Uribe, una mujer brava lo puede manejar. Ellos me recibieron con el mismo comunicado que me recibieron, me despacharon y ellos dicen que mi época fue negra. Yo tenía bastantes, es decir, en ese momento no había tanta negociación con ellos. Yo me gané una fama que fue muy buena para mí en la Secretaría de Educación y es que me senté con ellos. Ellos hacían paro porque sí y porque no, porque se sacaba el TLC, porque es como se ideologizaron tanto y se izquierdizaron tanto. Entonces, y los maestros no salen por la ideología, o sea, ahí hay que tener muy claro que los maestros no todos tienen la ideología del sindicato. Cuando a mí me venían todos mis compañeros a decir, esos maestros suyos comunistas, y no, a mí me preocupan más las maestras que tienen la estampita de Uribe como entronizada, pues hay maestras muy godas y aquí realmente en el sector rural la gente, las maestras son muy godas. O sea, no hay no son monolíticos, sí hay una cierta ideologización. Y obviamente las directivas, el activismo siempre es muy radical. Yo me senté con ellos cuando llegué a la Secretaría de Educación y les dije, vea, si ustedes me sientan a negociar condiciones de los maestros, yo me siento con ustedes. Pero si ustedes salen por asuntos políticos, yo les descuento. Al que salga el paro por Entonces, si ustedes van a salir por el TLC, yo les descuento. Y les empecé a descontar. Y efectivamente les empecé a descontar. Y yo no tuve, ya, entonces, con esta fama que me precedía, o sea, eso después les devolvió la plata y bueno, en fin, cualquier cosa. Pero con esta fama que me precedía, yo no tuve un paro nacional. Yo tenía paros locales que en general tenían razón los maestros, o porque no les habían pagado, o porque les debían mucha plata, en fin, esas cosas y por mala administración. O sea, había veces, por ejemplo, en el Chocó era más fácil y más decente era el sindicato que la administración local. O sea, pues hay sindicatos de sindicatos. Yo creo que no hay que tratar el sindicato, porque muchos de pues, de mis buenos antecesores, lo que han tratado es volver, o hay como dos tipos de manejo del sindicato. Ellos dicen, "Bueno, pues hay gente buena en el sindicato, entonces vamos a apoyar a los buenos". Estuvo el movimiento pedagógico, que tuvo gente muy buena, pero es que yo creo que un sindicato no puede ser el interlocutor solo del ministerio, que era lo que pasaba antes y por eso eran los 100 ministros en 120 años. Porque claro, la única interlocución que tenía un ministro era con el sindicato se le paraba y entonces, claro, sacaban al ministro. Pero uno tiene que meter más gente en la discusión y eso también lo logramos muchos nosotros relacionándonos directamente con los maestros. ¿Por qué? Porque es que el sindicato sí se ha politizado mucho. Entonces, hay cosas que es muy difícil hacer con el sindicato, pero fíjate que había cosas que eran impensables. Por ejemplo, el nuevo estatuto era impensable. Yo no sé cómo lo pasaron por el Congreso y lo aplicamos. Y lo aplicamos pues para que los ascensos, el nuevo estatuto es interesante porque para unos ascensos automáticos se hacen unos exámenes, unas evaluaciones, en fin, es algo mejor que el anterior, no es totalmente bueno, pero es algo mejor que lo anterior. O sea, y nadie pensó que con FECO se pudiera sacar, y se sacó, y se implementó. Y después ellos han cooptado los del nuevo estatuto, y ya, pues, mejor dicho, ellos de pronto gritan que hay que unificar los estatutos, pero no. Los colegios en concesión, nadie creyó que yo pudiera hacer los colegios en concesión. Yo me acuerdo que yo estaba en Boston cuando a mí me llamaron a nombrarme de secretaria de Educación. Entonces yo me fui a buscar a un tipo que había trabajado aquí mucho en los 90, un tipo de Harvard, que había trabajado aquí mucho en los 90 y que sabía mucho de Colombia. Entonces fui yo emocionada a decirle, ay, mire, yo voy a hacer esto y yo quiero que voy a hacer unos colegios así y voy a hacer esto y voy a hacer esto. Y el tipo me miraba, como lo puede mirar a uno, un profesor de Harvard. Bueno, y me miraba, y me miraba. Y me dejó hablar, como una loquita. Y al final me dice, oiga, ¿usted conoce una cosa que llama FECODE? Como quien dice, deje la bobada. Y a los 4 años y fui y le dije, hice casi todo lo que le dije, evalué, porque se pueden hacer cosas, se pueden hacer cosas. Hay cosas estructurales que no dejan. Y por ejemplo, cuando tienen un papayazo como el de este gobierno, pues ahí están perdiendo tiempo, ahí tienen enloquecida la secretaria de Bogotá con todo, pues sobre todo que es que ella lo que les dice y está tratando de negociar,
que me pareció muy interesante, está tratando de negociar con ellos que hagan las protestas en contrajornada, que no les quiten el tiempo a los muchachitos, porque es que eso, mire, y sobre todo para la gente de bajos recursos, este cuento de los paros es absolutamente angustioso, angustioso. Entonces dijéramos que lo de los paros, cuando tienen tanto respaldo político, es muy complicado, cuando no lo tienen, se portan bien. Pues se portan bien. Ahora, hay cosas estructurales que ellos no dejan hacer, como por ejemplo, que un maestro se pueda sacar. Miren, ahí hay condiciones para sacar un maestro, pero un maestro casi que tiene que matar a la mamá delante de todos los niños para que lo puedan sacar para que lo podamos sacar del sistema. Entonces dijéramos que en eso, por ejemplo, son unas vacas muertas y a eso sí eso lo copian todos los maestros. Pues si a usted dice que usted va, entonces dijéramos que hay cosas que FECODE no deja hacer, pero yo creo que uno sí tiene alguna libertad con algún manejo de FECODE. Uno no se puede cruzar de brazos. Uno no se puede cruzar de brazos, pues con la disculpa de FECODE. Como te Mil digo, pues ahí vamos. gracias. Mil gracias, Cecilia, y de verdad que ha sido muy enriquecedor y agradable escucharte esta tarde. A todos los asistentes también, gracias por su participación y especialmente a ti, Cecilia, por tu generosidad y por tu interés en esta charla. Esperamos que sea la primera, pero no la última vez acá en Atarraya y sea también la ocasión para reiterarte el agrado por compartir con nosotros y con la gente del departamento. De manera que muchas gracias a todos. Un gusto habernos encontrado en la tarde de hoy y una feliz noche. No, muy contenta de haber estado aquí con ustedes. Hasta luego. Bueno, mil gracias. Chao. Gracias. Chao, Eduardo.